Recientemente se popularizó en Netflix un documental titulado Tómate tus píldoras, donde habla sobre el uso de estimulantes del sistema nervioso central, principalmente las sales de anfetamina, como un medicamento que es de potencial abuso entre estudiantes universitarios y entre personas que quieren tener un mayor desempeño o un mayor rendimiento tanto a nivel laboral como deportivo. Me parece que el problema que se genera con esta información es que hace ver como que este tipo de fármacos estimulantes tienen un potencial de abuso y que pueden ser utilizados de una manera incorrecta por la población. Es un libro ya viejo, es de la década del 90, escrito por un psiquiatra norteamericano llamado Peter Kramer, que se titula Escuchando al Prozac, donde él ya habla del uso de este antidepresivo que generó toda una revolución para intervenir en casos donde no hay una condición psiquiátrica o donde no hay un problema o un diagnóstico que justifique el uso de un antidepresivo. Es decir, Peter Kramer habla del uso de este fármaco, el Prozac, en personas que no tienen depresión, ni problemas de ansiedad, ni ninguna condición psiquiátrica, sino simplemente para mejorar a lo mejor su humor, para que estén un poco más contentas, para disminuir a lo mejor los niveles de irritabilidad, o a lo mejor algunos niveles de ansiedad que experimentan las personas en su vida cotidiana, pero que no alcanzan a cumplir criterios para un trastorno mental. Y él le da un nombre interesante a este tipo de intervenciones, le llama la psiquiatría cosmética, haciendo alusión a lo que es la medicina cosmética, en donde el médico utiliza los recursos o los avances de esta especialidad para poder mejorar la calidad de vida de un paciente o quitar un defecto o simplemente hacer alguna intervención sin que haya detrás alguna condición médica. Y me parece que la psiquiatría está entrando también en este terreno que le llamaríamos la psiquiatría cosmética, es decir, utilizar psicofármacos para intervenir en personas que así lo solicitan, así como una persona quisiera a lo mejor quitarse un lunar o borrarse una cicatriz, o someterse a cualquier intervención cosmética sin que haya un diagnóstico médico. Pues lo mismo puede pasar con la psiquiatría, en donde un paciente puede solicitar a un médico que le prescriba un psicofármaco sin que haya una condición psiquiátrica que la justifique. Claro, la psiquiatría cosmética es un tema de debate, de controversia, hay implicaciones éticas que se deberán de revisar con más detalle, pero al punto al que quiero ir es que el hecho de que estemos viendo cómo se utilizan algunos fármacos como Prozac o como estimulante del sistema nervioso central, que en este video de Tómate tus píldoras se hace mucha alusión al Adderall. El Adderall no existe en México aún, existe en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica. Pero el punto es que el hecho de que se utilicen estos fármacos no quiere decir que sean peligrosos o que su uso conlleve un potencial de abuso que pudiera ser peligroso para los pacientes que lo reciben. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo que permite entender mejor cómo está esta situación. Los gastroenterólogos frecuentemente prescriben laxantes para muchas condiciones gastrointestinales. Sin embargo, sabemos que los laxantes también tienen este potencial como prácticamente cualquier sustancia. En mi caso, que me dedico a la práctica de la psiquiatría, no es raro encontrar pacientes con anorexia nerviosa o con bulimia nerviosa que utilizan los laxantes como un método para bajar de peso, que por cierto no funciona, no es un método útil, pero aquí lo que sucede es que el uso crónico de un laxante, cuando no esté indicado o cuando no está usándose para tratar una condición médica, sí genera una dependencia, si es que le podemos llamar así, del organismo al fármaco, de manera que cuando la persona que ha estado abusando de los laxantes suspende el medicamento, entonces empieza a sufrir estreñimiento porque su cuerpo, y es lógico, se había acostumbrado al incremento en el peristaltismo que había generado el laxante. Y no por eso podemos satanizar los laxantes, o no por eso cuando un paciente necesita un laxante no se le va a prescribir por el hecho de que haya un grupo de la población que los esté usando o que esté abusando de ellos. Lo mismo sucede con las anfetaminas o con los estimulantes del sistema nervioso central que están indicados para el tratamiento principalmente del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Algo que no estoy de acuerdo yo con ese documental
es que aparece una especialista donde habla sobre efectos adversos del uso de estimulantes y da a entender que tarde o temprano el uso de estas sales te va a pasar la factura, ¿no? Hace 2 días publicamos un video para Instagram TV, aunque también lo movimos en otras redes sociales, principalmente Facebook, donde yo hacía algunos comentarios sobre el documental Tómate tus píldoras, que ha sido popularizado recientemente a través de Netflix. Lo que creo yo que es de valor en cuanto a lo que se pueda comentar sobre este documental es el hecho de que existe el riesgo de que los espectadores se queden con una idea negativa sobre el posible o el potencial efecto dañino de los estimulantes del sistema nervioso central, principalmente los derivados de las anfetaminas, para el tratamiento del TDAH. Comentaba yo en el video anterior una obra muy interesante de Peter Kramer titulada Escuchando al Prozac, donde él hablaba de la psiquiatría cosmética, es decir, utilizar medicamentos o recursos de la psiquiatría moderna para cumplir con una demanda de atención que tenga un usuario o un paciente, aun cuando éste no cumpla los criterios para un trastorno mental. Se le ha dado el apellido de cosmética porque, del mismo modo, en la medicina cosmética, el paciente que acude con el cosmetólogo pues no forzosamente tiene un diagnóstico médico o no forzosamente padece una enfermedad, sin embargo utiliza los recursos de la medicina moderna para mejorar su calidad de vida, su aspecto, algún rasgo físico que sea de su desagrado, y pareciera ser que la psiquiatría ha llegado también a ese nivel, a ejercerse en un nivel cosmético. Claro que hablar sobre psiquiatría cosmética es un tema sujeto a polémica y no me considero yo una autoridad en la materia, y me parece que quienes hagan la discusión tienen que ser también personas expertas en aspectos éticos del ejercicio de la medicina. Pero el punto que quiero resaltar, y fue lo que no terminamos de mencionar en el primer video, fue que aparece en el documental una persona experta o supuestamente experta, donde habla sobre los efectos adversos a largo plazo que se generan con el uso de anfetaminas o estimulantes del sistema nervioso central. Este especialista dice que tarde o temprano el tiempo te pasa la factura si has utilizado estos fármacos. Quiero aquí aclarar que cuando se utilizan las sales anfetamínicas en el tratamiento del TDAH y se prescriben a la dosis que un médico decide indicar, que por supuesto que eso está respaldado por la investigación y aprobado también por organizaciones como la Food and Drug Administration o FDA, el uso no viene a tener un potencial de daño ni a corto ni a largo plazo. Si bien pueden darse algunos efectos secundarios cuando se toma algún estimulante de este tipo, como dolor de cabeza, algunas veces sequedad de boca, disminución del apetito o insomnio, lo cierto es que estos efectos secundarios tienden a desaparecer tras suspender la pastilla o a veces tras unas horas de haberla ingerido, porque estos medicamentos tienden a metabolizarse muy rápido. Entonces en pocas horas o en menos de un día desaparecen los efectos secundarios. Los que nos dedicamos a tratar niños o adolescentes con problemas del neurodesarrollo como TDAH o espectro autista, y que muchas veces se benefician de este tipo de fármacos, no hemos visto, y esto está también respaldado por la investigación, casos de efectos adversos a largo plazo, como si se llegaron a ver décadas atrás con el uso de antipsicóticos, ¿no? Como el Aldol o todo lo que se conoce como los antipsicóticos clásicos o típicos, en donde sí se veía que podía haber un efecto adverso tras el uso continuado por años de este tipo de medicamentos. A veces los padres tienen mucha desconfianza cuando utilizamos un medicamento derivado de las anfetaminas o cualquier estimulante o cualquier fármaco que se le prescriba, sobre todo a un menor de edad, y que sea un medicamento controlado, porque consideran que eso es sinónimo de que hay un potencial dañino con el uso, y esto generalmente no sucede. Creo que lo que más les preocupa a los papás, en primer lugar, es la posibilidad de dependencia, o lo que se le llama más popularmente como adicción. Esto no sucede. Yo he tratado cientos, incluso miles de niños con TDAH a los que les he dado
ya sea metilfenidato o lisdexanfetamina, y nunca he visto un caso, y eso también lo puedo platicar con colegas o los padres de mis pacientes podrán también dar su testimonio, no he encontrado un solo caso de dependencia a este tipo de fármacos. Nunca sucede que el niño, si no le das la pastilla, te la está pidiendo, o que incluso va a la farmacia y trata de robarla o trata de conseguirla por su propia cuenta, ¿no? Como sucede cuando una persona tiene interés en consumir un medicamento. Más bien, y esto lo comentaba yo en una reunión que tuvimos de la Asociación Psiquiátrica Infantil en Jalisco, más bien lo que sucede es que cuando un niño con TDAH no recibe el fármaco para controlar su impulsividad, existe el riesgo, y esto lo ha demostrado Biderman, de que en la adolescencia o incluso antes se involucre en consumo de sustancias adictivas, ¿no? Sabemos que el tratamiento con estos fármacos ayuda a meter el freno, es decir, hay una función llamada inhibición conductual que está deteriorada o que no trabaja al 100% en niños con estos problemas, y cuando reciben el medicamento, entonces esta función empieza a trabajar pues muchísimo mejor, con mayor eficiencia, y entonces se frena el consumo de sustancias. Por el contrario a lo que muchos creen, el tratamiento del TDAH no se basa en sedar al niño, es decir, no se utilizan sedantes, se utiliza lo contrario, estimulantes, es decir, no buscamos apagar al cerebro, sino al contrario, estimularlo o activar algunas funciones que en el caso de niños con este tipo de problemas no están trabajando al 100%. Sin embargo, quiero concluir este punto diciendo que el riesgo o el potencial de dependencia a estos fármacos es prácticamente nulo, siempre y cuando se utilicen como el médico los indicó, porque obviamente ante un patrón de abuso y ante un uso que no es el que es médicamente indicado, por supuesto que puede suceder cualquier cosa con cualquier tipo de sustancia. Y lo otro que le preocupa a muchos padres o a muchos pacientes que reciben estos fármacos es el hecho de que haya un daño al riñón o al hígado con el uso, y esto no sucede. De hecho, también si hubiera un médico poco ético y que quisiera dañar el hígado o el riñón de un paciente, no sería tan fácil que lo hiciera, puesto que los medicamentos que son hepatotóxicos o nefrotóxicos, pues prácticamente han salido del mercado, no es tan fácil conseguirlos, y por tanto ese riesgo es poco probable.